Bueno, primero agradecer a los organizadores de este encuentro. Y bueno, lo que voy a hablar es de flujos geométricos, como ha dicho Tomás, y un poco de la dinámica de agujeros de gusano, que es trabajo en el que estamos, que estamos realizando en estos momentos. Entonces, primero voy a empezar con una introducción acerca de las desigualdades geométricas y luego pasaré a la introducción del flujo llamado RG2, que es el Normalization Group to Flow, para luego pasar a estudiar cantidades geométricas de interés que evolucionan bajo este flujo y ver cómo encontramos ciertos tipos de desigualdades y cuál es la importancia de ellas, por qué lo queremos hacer, para luego cambiar un poco el approach y hablar acerca de la dinámica de agujeros de gusano y cómo enfrentar la evolución de estos agujeros de gusano bajo este tipo de flujos. Entonces, a manera de introducción, todos sabemos que en el espacio plano existen muchas desigualdades geométricas que en principio no tienen ninguna o muy poca connotación física, ¿no? Son prácticamente, en teoría, evidentes, como por ejemplo la desigualdad triangular. Si nosotros queremos ir desde un punto hacia otro, la distancia más corta entre ellos siempre es una recta. Luego, obviamente, este concepto en espacios curvos pues, se generaliza a geodésicas y todo eso. Pero esta desigualdad, ¿sí?, en espacios planos pues, se la demuestra formalmente y se conocen algunas técnicas, digamos, que se desarrollaron hace mucho tiempo. Luego, un poquito más allá, tenemos la desigualdad isoperimétrica, ¿sí?, donde si tenemos una curva cerrada, también en un espacio plano, el perímetro al cuadrado siempre es mayor que 4pi el área que está en el interior de ese perímetro. Evidentemente, la igualdad aquí, aunque no la he puesto, pero la igualdad se da en el círculo, ¿no? Entonces, dado un perímetro, si yo quiero maximizar la cantidad de área, digamos, que se encuentra en el interior de el que maximiza, pues es un círculo. Y así. Entonces, dado que relatividad general es una teoría geométrica, pues uno espera que en ese contexto también aparezcan desigualdades geométricas. Solo que ahora estas desigualdades van a relacionar cantidades físicas, como la masa, la carga, dependiendo de lo que estemos trabajando. Entonces, una de las primeras dificultades para trabajar con estas desigualdades es que es muy difícil encontrar parámetros que caractericen objetos macroscópicos en relatividad general. Aparte de que bueno, las ecuaciones de Einstein relacionan pues, un poco la geometría con la materia, las desigualdades especialmente en la materia, son muy complicadas de encontrar para objetos macroscópicos. Sin embargo, cuando tenemos black holes, esto se facilita mucho. Y estos simples en el sentido de que van a permitir encontrar directamente algunas desigualdades o al menos postularlas para luego buscar una demostración. Entonces, este es un campo interesante para encontrar desigualdades, digamos así. Luego hay todo un campo de estudios de gente encontrando desigualdades que agotan masas con cargas con momentum angular dentro de distintas métricas y en el interior de distintas teorías también. Pero luego, sí, cuando vamos un poco en espacios curvos e imponemos algunas restricciones, un ejemplo bastante interesante que ya ha sido demostrado matemáticamente es la desigualdad de Penrose-Riemanniana, que luego vamos a ver cuál es. Pero luego, este es un caso particular de la desigualdad de Penrose, digamos así, de la general, que esta es en un espacio-tiempo, es decir, aquí estamos en una variedad riemanniana, pues aquí tenemos una desigualdad que tiene que satisfacerse en una desigualdad lorentziana. Y eso hasta ahora es un problema abierto que no se conoce cómo hacer. Entonces, como ustedes pueden ver, el camino a seguir en algunos casos es bastante claro, se conoce cómo hacerlo.
pero en otros hay que desarrollar nuevas técnicas. Ya en el campo de la física, podemos hablar, por ejemplo, hay dos límites interesantes, y el primero es el que fue estudiado, descubierto por Chandrasekhar, que contesta a la pregunta de que cuál es la masa máxima que una estrella puede tener antes de colapsar en un black hole, en un agujero negro. Entonces, esto nos da una cota para la masa, de modo que si supero pues, esa masa, entonces mi objeto se va a convertir en un agujero negro. Entonces, la pregunta es, yo conozco esta desigualdad y cómo demostrarla. En ciertos contextos no es tan complicado, pero luego cuando vamos agregando ciertas restricciones, ya se vuelve mucho peor. Otro ejemplo es la carga máxima o el momento angular que un agujero negro puede tener antes de que se convierta antes de que tenga una singularidad desnuda. Y así podemos encontrar muchos bounds, digamos así, dentro de la física, en este caso dentro de la teoría de agujeros negros, que nos da mucha información. Por ejemplo, si consideramos el agujero negro de Kerr-Newman, que tiene masa m con carga eléctrica y momento angular, el área del horizonte viene determinada por esta forma. Se calcula directamente y no hay ningún inconveniente, pero como ustedes pueden ver, esta masa de aquí, si consideramos que es positiva, ¿sí? Que siempre se asume que la masa es positiva, este término de aquí tiene que ser positivo, este término de acá lo es porque está al cuadrado, pero este de aquí es negativo. Y entonces directamente podemos concluir que si esta igualdad es verdadera, entonces la masa siempre tiene que ser mayor o igual que la raíz cuadrada del área sobre 16pi. Es una desigualdad evidente obtenida desde aquí. Y en ese contexto se han obtenido muchas desigualdades. Pero luego ya vienen desigualdades un tanto más elaboradas, pero que igual se obtienen directamente de aquí. Luego veremos que la generalización de esta desigualdad es la desigualdad de Penrose. Entonces, uno de los problemas para demostrar este tipo de desigualdades es el espacio en el que estamos trabajando. Muchos de los teoremas dentro de las matemáticas pues, se han demostrado en el contexto de geometría riemanniana. Y ahí hay muchas técnicas. Entonces lo que hace la gente pues, es simplemente tomar el problema que está en geometría lorentziana y tratar de construir una geometría riemanniana para en esa geometría riemanniana utilizar los teoremas que ya se conocen. Uno de ellos es la desigualdad riemanniana de Penrose. Entonces, si nosotros consideramos un conjunto de datos iniciales, ¿sí? Con una masa ADM, en este caso que tenemos es el espacio-tiempo, luego tomamos una foliación de ese espacio-tiempo, y esta métrica es la métrica inducida en la foliación, y esta es la curvatura extrínseca, y esta es la foliación. Entonces lo que obtenemos es un espacio tridimensional que ahora es riemanniano, y entonces podemos utilizar muchos teoremas que ya se conocen. Y entonces en ese contexto se define la desigualdad de Penrose, que Penrose la dedujo con argumentos un poco más físicos, pero por ahora nos interesa enunciarla, y es que la masa ADM siempre es mayor o igual que esta cantidad. Como ustedes ven, es una generalización de la desigualdad que dije anteriormente. Y como esta cantidad pues, va a ser positiva, esto implica el teorema de la masa positiva. Y como ya se ha visto, no es tan simple. Por ejemplo, la demostración del teorema de la masa positiva, hecha por Yau y todo esto, toda esta gente, no es tan simple como parece. ¿Por qué? Porque aunque nosotros en física consideramos que es bastante obvio que la masa tiene que ser positiva en ciertas circunstancias, la definición de una cantidad, por ejemplo, local en relatividad general todavía no se conoce. Entonces viene la definición de una masa global, que es la masa ADM, y demostrar que toda esta masa satisface estas propiedades y va cumpliendo paso a paso. Demuestra que esta masa es positiva
y utilizo el maximal slicing, que es considerando que esta curvatura extrínseca es 0. Como vamos a ver, este de aquí facilita bastante el trabajo y todo el tiempo vamos a estar utilizando esto. Y luego en 1977 pues Jan and Wald demostraron la desigualdad riemanniana de Penrose, pero que había un inconveniente, que cuando se demostraba esta desigualdad aparecían ciertas singularidades. Entonces la desigualdad se satisfacía salvo en ciertas condiciones iniciales, y ese fue un problema que permaneció abierto hasta que otras personas hicieron un approach diferente y pudieron resolverlo, ¿no? Pero por esos tiempos Schoen y Yau demostraron el teorema de la masa positiva, pero en lugar de utilizar ecuaciones diferenciales parciales, pues utilizaron métodos variacionales, que es otra técnica diferente, aunque van relacionados un poco, pero es diferente. Y luego, bueno, todos conocemos que Witten, según el Spinor approach de esta desigualdad, que también la demostró, del teorema de la energía positiva. Entonces, luego en 1997, son como 20 años después, cada uno de ellos ha dado uso incluso ha generado nuevas técnicas en el campo de las matemáticas puras y también de la física matemática. Ahora, esta desigualdad es un hecho puramente geométrico, y eso es importante, porque cuando nosotros definimos la masa, por ejemplo la masa de m, en principio no necesitamos que satisfaga nada las ecuaciones de Einstein, y la definición de la masa es una definición puramente geométrica. Y hay muchas definiciones de masa, ¿no? La masa de Hawking, pero la masa de M, la masa de Bartnik y muchas. Y se siguen sacando papers con nuevas masas. Muchas de ellas satisfacen algunas propiedades interesantes, otras no. Y como vamos a ver, lo importante aquí es saber escoger la cantidad que queremos hacer evolucionar correctamente. Definirla bien y luego ver si eso nos da el límite correcto. Entonces, esta demostración primero de Jan and Wald y luego de Huisken y Nilmanen, bastante larga. Voy a dar un overview aquí bastante simple y a vista de pájaro. Entonces, como dije, tenemos una foliación del espacio-tiempo. Recuerden que cuando tomamos la foliación, pues ya pasamos de geometría lorentziana y aquí ya estamos en geometría riemanniana. Y entonces vamos a introducir un lambda, de modo que estas superficies, lambda igual constante, son dos esferas que están anidadas. Entonces tenemos primero un punto, y luego a ese pues le rodea otra esfera, y luego a ese le rodea otra esfera, y le rodea otra esfera. Y eso es lo que vamos a hacer evolucionar. Evidentemente, cada vez que definimos una superficie, pues quedan determinados el vector normal, el vector tangente, y vamos a ver cómo eso se evoluciona. Digamos que todo esto es el setup para que todo eso esté bien definido. Pero luego aquí viene el punto importante que mencioné hace un momento, es que necesitamos definir una cantidad que se comporte de la manera que nosotros queremos. Y esa cantidad en este caso es la masa de Hawking. La masa de Hawking se puede escribir de esta forma, que es una definición local de la masa que en el límite, cuando consideramos todo el espacio, se convierte en la masa de m, así que es un buen candidato. Y se puede escribir en función de esta c, que se llamaba la compacidad. Entonces, una vez que definimos esta cantidad, pues simplemente tomamos la variación de esta con respecto a un parámetro lambda y obtenemos esto. Después de simplificar mucho, esta es la de covariante y todo esto. Y u es la función que define acá de los vectores normales y tangentes. Entonces, lo que interesa aquí ahora es que esta parte de aquí, lo que está dentro de la integral, pues tenga un signo definido, ya sea positivo o negativo. Eso nos va a permitir establecer alguna desigualdad, pero si resulta que lo que está adentro no podemos definir qué signo tiene, entonces no podemos obtener ninguna desigualdad. Y por eso hay que trabajarlo un poco más. Resulta ser que si U por K, que es la curvatura en media, es igual a 1, entonces aquí obtenemos esto de aquí se hace 1, esto se hace 1, y toda esta de aquí se puede reescribir usando las ecuaciones de Gauss-Codazzi y todo esto que aparecen al considerar la foliación.
se pueden escribir de esta forma. Entonces, bueno, se puede escribir aquí la igualdad, pero luego esto tiene aquí un término que no está aquí, que sabemos que es positivo todo el tiempo, por lo tanto, podemos decir que esta desigualdad se satisface siempre. Y una vez que tenemos esta desigualdad con la compacidad, vamos a decir que esta se satisface, por ejemplo, cuando ese es un punto, entonces esta vale 0 y entonces la compacidad es mayor que 0 para todo, aquí sería lambda. Y cuando lambda se va al infinito, entonces ese se expande hacia una esfera y esta masa de Hawking es la masa de M. Y esa es la propiedad importante de la masa de Hawking. Y por eso es que resuelve el problema de la desigualdad de Penrose. Entonces, ustedes estarán preguntando, esto de aquí está evolucionando con respecto al lambda. ¿Qué es este parámetro lambda? ¿Y qué es esto de aquí del flujo de curvatura media? Entonces, resulta ser que una de las técnicas para resolver este tipo de desigualdades es hacer evolucionar una cantidad que nosotros la definimos, que es importante y que tiene ciertas propiedades, mediante el uso de lo que se conoce como un flujo geométrico, que en últimas es una ecuación diferencial parcial que relaciona las componentes de la métrica con algo que sea lo que yo escoja y que tenga propiedades que me ayuden. Por ejemplo, el flujo de curvatura media aparece de esta propiedad porque cuando kappa pasa a dividir, pues tengo el inverso de la curvatura media, y si eso es igual a la evolución de esto de aquí, pues tengo un flujo. Y entonces, en ese contexto aparece toda la teoría de flujos geométricos, ¿sí? Que es, por ejemplo, los flujos extrínsecos y los flujos intrínsecos. En los flujos extrínsecos, como el flujo de curvatura media o el flujo de curvatura media inversa, lo que se considera es una superficie embebida dentro de un espacio de dimensión más grande, y entonces yo hago evolucionar los coeficientes de esa métrica con una ecuación diferencial, pero siempre esa superficie embebida en otro espacio, y por eso se llaman flujos extrínsecos. Entonces casi estos siempre están relacionados pues con la evolución de la curvatura, con la evolución de la métrica es proporcional a la curvatura extrínseca y este tipo de cantidades. Y muchos de ellos han ayudado a resolver muchos problemas. El Wilmore Flow, por ejemplo, que también se ha utilizado para resolver la conjetura de Wilmore hace poco. El flujo de curvatura inversa media, pues para la desigualdad riemanniana de Penrose, y así algunos de estos flujos. Pero luego están los flujos intrínsecos. Estos flujos intrínsecos pues consideran como su definición una métrica, ya no necesariamente embebida en un espacio superior, sino simplemente la evolución de esta. Y ejemplos son el flujo de Ricci, que es el más famoso, digamos, de todos estos flujos, el que se utilizó para demostrar la conjetura de Poincaré. Y luego está el flujo de Calabi y el flujo de Yamade. Sí, que también tienen sus problemas relacionados. Está el problema de Yamade y todo este tipo de problemas que son más matemáticos y que no, por ahora no nos interesan. Entonces, para analizar un poco esto, pues el flujo de Ricci, que es el más famoso, aunque no lo vamos a utilizar directamente, vamos a utilizar un flujo más general. Sabemos que tiene esta forma, que es la evolución de la métrica con respecto a un parámetro es proporcional al tensor de Ricci de esa métrica. Ahora, este parámetro de aquí, en este caso, no tiene nada que ver con el tiempo ni nada, simplemente es un parámetro afín con el que vamos a hacer evolucionar la métrica. Y este flujo de aquí, así como está escrito, no es parabólico. No es parabólico como por ejemplo la ecuación del calor, que es parabólica, y entonces utilizando la parabolicidad de esa ecuación se puede mostrar que tiene solución y todo funciona bien. Y por eso pues, se encuentran fácilmente soluciones de la ecuación del calor. La ecuación de Laplace, por ejemplo, es hiperbólica, pues como es hiperbólica puedo encontrar soluciones y todo eso, pero esta de aquí no es parabólica, entonces no es tan fácil encontrar directamente. Pero hay un truco, que es introducir este término, que es el término de Detorc, que una vez que se introduce, este flujo ahora sí es parabólico. Pero como resulta que este flujo es invariante bajo difeomorfismo, pues esto demuestra eso justamente.
Y entonces las soluciones de este pues son las mismas soluciones que este. Entonces es equivalente trabajar con este pues que trabajar con este flujo de acá. Pero este de aquí ya es parabólico. Y entonces ya tiene soluciones y ya podemos trabajar. ¿Qué hace este flujo? Pues en general, si nosotros hemos evolucionado esta esfera, lo que va a suceder con el tiempo es que nos va a llevar a esto. Dependiendo de la curvatura, como ya depende, pues o se va a mantener la curvatura, se va a hacer más pequeña o se va a hacer más grande. En este caso lo que va a suceder es esto. Y como ustedes pueden ver aquí, en esta parte, va a continuar y va a llegar un punto en que las dos paredes, digamos así, se tocan entre ellas y aparece una singularidad. Y ese era el mayor problema para utilizar este flujo en la demostración de la conjetura de Poincare, que fue luego resuelto, ¿sí? con una técnica que luego veremos rápidamente. Entonces, una vez que tengo el flujo que evoluciona como el flujo de Ricci, digamos, entonces ya puedo calcular la evolución de todas las cantidades relacionadas con la métrica, ¿no? Calcular la evolución del escalar de curvatura, la evolución del tensor de Ricci, del tensor de Riemann y todo lo que quiera. Pero ustedes pueden ver, pues cada vez se va complicando un poquito más. Y entonces, ¿cómo aparece todo esto en física? Después de toda esta introducción, está bien, y en matemáticas se aplica mucho y hay muchos teoremas y muchos problemas abiertos. ¿Sí? Ya ha dado 2 medallas Fields, el un flujo y el otro flujo, y hasta ahí interesante, pero ¿cómo aparece en física? Y una de las formas que aparece, porque aparece de muchas formas, es en los modelos sigma no lineales. Entonces, cuando nosotros tenemos esta acción, que es la acción más simple, digamos así, en un modelo sigma no lineal con estos campos, entonces cuando cuantizamos esta acción, ¿sí? Pues obviamente vamos a tener las ecuaciones del grupo de renormalización, ¿no? Y si consideramos la primera aproximación en este caso de esas ecuaciones del grupo de renormalización, en donde en este caso el lambda es igual al logaritmo del cutoff en el momentum que se ha introducido para que la teoría sea renormalizable, se obtiene el flujo de Ricci. Y así es como se obtuvo primeramente, antes que Hamilton lo encuentre, antes de Hamilton el matemático, que es el que desarrolló toda esta teoría, ya lo había encontrado Friedan, ¿sí? Que en un paper en 1980 y algo. Y él demostró que este flujo pues aparecía en física, y luego Hamilton lo utilizó y luego ya continúa toda la historia, ¿no? Pero si consideramos a 2 loops, el siguiente loop, pues aparece este otro término, en donde alfa pues es la corrección en alfa prima. Pero este término, como ustedes pueden ver, ya es un término mucho más complicado. Primero, este ya no es scale invariant, entonces ya tiene muchísimas restricciones comparado con el flujo de Ricci, porque en el flujo de Ricci una de las cosas que usó, que bueno, hay 2 pasos importantes en esta demostración de Perelman. La primera es que demostrar que este es un flujo de gradiente, y la segunda pues utilizar el proceso de Surgery para ir cortando las singularidades, pegando y haciendo evolucionar. El problema es que la primera parte, que esto de aquí, tiene una formulación de gradiente para este flujo grande, digamos, para el RG2 flow, no se puede. ¿Por qué? Porque pues ya no es escala invariante. Entonces, hay que utilizar otras técnicas. Entonces, este nuevo flujo pues se comporta más o menos en ciertas zonas igual que el anterior, pero ya no es débilmente parabólico, solo es débilmente parabólico en esta zona, en donde estas de aquí son pues las curvaturas seccionales, y hay un teorema pues que dice que el flujo es débilmente parabólico en estas zonas, y ese teorema se cumple para todas las dimensiones. Y bueno, aquí está un poco de lo que está sucediendo, digamos, ahora con la formulación del Ricci-Flow, un paper bastante reciente, en donde ellos tratan de encontrar la formulación de gradiente y tienen que acoplarlo en lugar de acoplar a una ecuación de tipo calor como hacía Perelman, pues ellos lo acoplan a la ecuación de Fokker-Planck, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? Ahora sí, vamos a utilizar esto en el contexto de relatividad general. Una vez que tenemos el flujo, pues tengo aquí la métrica del espacio-tiempo, tomo una foliación. Esta foliación tiene que ser space-like, es decir, tomo que la curvatura extrínseca es 0, por lo tanto el espacio es totalmente geodésico, y obtengo esta métrica, que esta ya es una métrica riemanniana. Luego, en esa foliación tomo una superficie compacta. Y la pregunta es, si esta de aquí
la métrica de la foliación, evoluciona con un flujo geométrico, ¿qué le sucede a la superficie que está definida por esta métrica, la superficie compacta? Entonces, cuando yo hago la proyección cuando la foliación, siempre voy a obtener este tipo de restricciones, ¿no? Con las ecuaciones de Gauss-Codazzi y toda la típica la proyección ADM. Y como estoy considerando aquí que la curvatura extrínseca es cero, ustedes ven, reemplazo aquí, esta ecuación se satisface trivialmente si la corriente es cero, y lo que obtengo es esta condición. Entonces, considerando que la densidad de materia pues, tiene que satisfacer condiciones de energía, porque en últimas a nosotros nos implican que ρ tiene que ser mayor que cero, esto implica que el escalar de curvatura tiene que ser mayor que cero. Y ahí viene la primera pista para encontrar un flujo. Todos los flujos que mantengan el escalar de curvatura mayor a cero nos sirven. Si hay alguno que le hace cambiar de signo, pues no. Entonces, el flujo de curvatura media inversa mantiene el signo. El flujo de Ricci también mantiene el signo. En el RG2Flow, en algunas dimensiones lo mantiene, pero en 3, que es la que nos interesa, lo mantiene, y por eso lo podemos utilizar. Entonces, una vez que ya tenemos definido el flujo, vemos que todo funciona, pues definimos la masa de Hawking como antes, el área de la superficie compacta definida en la foliación, la definición normal de área, digamos, y luego la compacidad. Y entonces tomamos dos tipos de métrica, la tipo A y tipo AB. ¿Por qué? Pues porque en algún momento, dependiendo de cómo hagamos evolucionar, van a aparecer singularidades, y dependiendo de las singularidades que aparezcan es mejor usar o la una o la otra. Y bueno, hacemos evolucionar la ecuación como antes, como demostré en el flujo de curvatura media inversa. Ahora lo hacemos con el RG2Flow y hacemos el cálculo nuevamente. Y entonces sale con muchos términos y todo eso. Y lo importante de toda la demostración pues, es simplemente saber que todos los términos de la igualdad que obtenemos de hacer evolucionar con el RG2Flow tienen un signo definido. Si tienen signo definido, pues podemos establecer una desigualdad claramente. Entonces aquí, por ejemplo, cuando hacemos evolucionar el área de una esfera bajo este flujo, aquí aparecen muchos términos y entonces cada uno de ellos hay que ir demostrando que es un término positivo, y todos son positivos, y entonces, perdón, en este caso negativos porque aquí está el menos, y entonces pues este de aquí siempre va a ser menor o igual que este. Los términos que están de color rojo representan pues, la corrección en alfa para el flujo, es decir, los que están en negro pues, es la evolución bajo el flujo de Ricci, y el alfa es bajo el flujo de la RG2Flow. El resultado más importante es este de aquí, que lo que nos dice es esta desigualdad que está en negro y ya había sido encontrada con el flujo de Ricci, pero resulta que este término de aquí, que es el que corresponde a la corrección alfa, pues lo que se demuestra es que es también positivo. Y si es también positivo, esta desigualdad de aquí se satisface para el Ricci-Flow, pero también para el RG2Flow. Y se puede argumentar, y se argumenta en el artículo, de que los términos que van a aparecer a alfa cuadrado, alfa cubo, todos los alfa prime corrections, pues son positivos. Por lo tanto, esta desigualdad se satisface a todo loop. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿qué es lo importante aquí? Pues definir una cantidad que nos interesa, en este caso la masa de Hawking, tomar el flujo, aquí en este caso el RG2Flow, y hacer evolucionar y demostrar que todos ellos son positivos y encontrar las desigualdades. Y luego pues, se puede ver los límites y ver qué sucede. Pero luego viene la pregunta aquí, ¿por qué hemos tomado el RG2Flow? Puede haber tomado cualquier otro flujo de los que aparecen por ahí. Entonces, primero, este es un flujo intrínseco, como el Ricci-Flow. Entonces, en la desigualdad de Penrose riemanniana se utilizó el flujo de curvatura inverso medio, que es un flujo extrínseco. ¿Por qué? Porque estamos tomando una foliación del espacio-tiempo y eso de ahí siempre va a estar embebido en el espacio en 4 dimensiones. Entonces, cuando yo hago evolucionar, pues voy a encontrar una desigualdad que se puede determinar, digamos así, y se puede ver claramente que viene de un embebimiento.
Si yo quiero demostrar la desigualdad riemanniana de Penrose, la desigualdad total, digamos, la lorentziana de Penrose, la demostración, si quiero hacerla con flujos, porque también se podría hacer de otras formas, estoy obligado a considerar un flujo intrínseco, es decir, tengo que hacer evolucionar la métrica lorentziana, no queda otra. Entonces, uno de los primeros pasos, pues es, bueno, antes de hacer evolucionar la métrica lorentziana, hago evolucionar con un flujo intrínseco esta métrica riemanniana, y por ahora me olvido de que hay un espacio ahí en el que está embebido, y veo cómo funciona, y va todo bien. Y entonces, esa es la razón por la que se utiliza el RG2Flow como flujo intrínseco, pero como corrección, ¿por qué no el Ricci-Flow y el RG2Flow? Pues resulta que el Ricci-Flow es la aproximación a curvaturas bajas, pero si quiero considerar puntos en donde la curvatura es grande, como sucede en algunas de las evoluciones que hemos visto, el Ricci-Flow ya no es suficiente, necesito considerar un término más. Listo, ahora, una vez que he hecho evolucionar todo esto, la pregunta, de aquí es donde entran los wormholes. Este es un approach. Yo defino una cantidad en una superficie riemanniana o lorentziana y la hago evolucionar. Pero el flujo de Ricci, o el de aquí, lo que me hace es evolucionar una métrica, en general. Puedo coger cualquier métrica y puedo hacérmela evolucionar. En particular, si tomo una métrica de agujero de gusano, primero por demostrarlo, vamos a ver qué interesa, pero primero por ver qué sucede. ¿Sí? ¿Qué sucede si a esta cosa de aquí la hago evolucionar con el flujo de Ricci? Un flujo intrínseco, como ya digo. Entonces, si considero el agujero de Morris-Thorne, es el agujero de gusano más simple, que tiene estas propiedades pues, que ya se conocen. Si esto de aquí es una constante, pues siempre la puedo poner a 1 y me queda esto de aquí, que es una B-form of the metric, como dijimos antes. Pero resulta que para el agujero se sostenga, una de las condiciones que debe satisfacer, que es la flare-out condition, es esta de aquí, que es puramente geométrica y es una desigualdad. Entonces, en lugar de considerar una foliación y dentro de la foliación una superficie y hacer evolucionar este tipo de cosas, lo que puedo hacer es evolucionar esta métrica y ver qué es lo que sucede. Y si logro mantener, o sea, esta desigualdad se mantiene todo el tiempo, es decir, yo hago evolucionar el flujo y se sigue manteniendo esta desigualdad, entonces el flujo funciona para este. Ese es el trabajo en el que estamos ahora. Ya hay un precedente, y es que a Hossein y Saren en 2008 se les ocurrió hacerlo numéricamente. Y lo que ellos encontraron es algo interesante, porque si es que vemos esta métrica aquí que depende de alfa, hacen evolucionar numéricamente y en 2 dimensiones, que es la más fácil para ver qué sucede. Pues aquí el agujero se va expandiendo y se va expandiendo y no pasa mucho. Este es el radio de la garganta. Entonces aquí el radio va aumentando dependiendo del alfa. Entonces se va haciendo la garganta cada vez más grande. Pero cuando el alfa es de 1.2, 1.1, resulta que desarrolla una singularidad. Y entonces el agujero de gusano se va expandiendo, pero llega un punto en que toca y se corta. Pero hay un punto en el que se mantiene, que ni crece ni disminuye la distancia de la garganta. Y si no crece ni disminuye la distancia de la garganta, pues esto de aquí es un punto fijo. Se mantiene. Gracias. Para preguntar. O sea, has comentado que los flujos estos, a menudo, si los llevas for all times, acaban dando singularidades, ¿no? Sí. ¿Se conoce en general, o sea, hay una forma, se sabe en qué casos da singularidades, en cuáles no, depende del flujo? Depende del flujo. Por ejemplo, en el caso Ricci-Flow, da singularidades. Siempre. Siempre. Pero hay un problema. Que no. Claro, pero hay un problema, hay una forma de saltársela, y ese es el trabajo de Perelman.
Que bueno, cuando él saca el paper y dice, bueno, lo he resuelto, y dijeron, no, eso desarrolla singularidades, así que debe estar mal. Pero resulta que hay un procedimiento inventado por Milnor, en el que lo que hace es, cuando llega a punto de llegar a la singularidad corta, ¿sí? La variedad antes de llegar a la singularidad, luego le pega un parche, ¿sí? Para que no haya discontinuidades, y a eso que le corta y le pega, sigue haciéndolo evolucionar. Si eso se lo puede hacer infinitas veces y converge, entonces se dice que la singularidad te has librado de la singularidad. Pero resulta que, claro, en este caso de Perelman lo que él quería pues, es tomar una superficie compacta y que al evolucionarla se descomponga en superficies fundamentales, digamos, que son en 3 dimensiones, y era el teorema que quería demostrar, y por eso es que funciona. Ahora, en este caso del RG2Flow, como se demuestra que hay ciertas zonas, uno de los trabajos que todavía no hemos publicado, pero que está en eso, es que se demuestra que si el escalar de curvatura es positivo, hay una zona dentro de la zona de parabolicidad, porque dentro de la zona de parabolicidad débil, en donde el flujo sí tiene solución. Siempre tiene solución y no hay singularidades. Siempre y no hay singularidad, pero es una subzona. Entonces, y este flujo es bastante extraño porque pasa de las curvaturas seccionales negativas a las positivas, y hay soluciones que van del uno al otro, y esas son muy difíciles de encontrar. ¿Y esto vale para cualquier dimensión? O? No necesariamente. El teorema de la parabolicidad débil del RG2Flow es en todas dimensiones. Pero que hemos demostrado de que hay una subzona de la zona de parabolicidad donde sí hay solución, funciona para 2 y para 3. Vale. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, pues le agradecemos a Óscar